Hola, les saluda el profe José Sánchez. En esta ocasión vamos a estar trabajando en un pequeño taller titulado Puntos en el plano cartesiano. Ese pequeño taller lo vamos a hacer en 5 partes. Número uno, vamos a representar un punto. Vamos a ver cómo se representa un punto, qué es un punto. Luego vamos a ubicar un punto sobre una recta. Y luego de eso lo que haremos es definir o conceptualizar lo que es el plano cartesiano. Posteriormente representaremos un punto sobre el plano cartesiano y finalmente aprenderemos a ubicarlo con respecto a diferentes características, ¿verdad? En ese caso sería la ubicación a partir de coordenadas, pero todos esos conceptos, punto, coordenadas, vamos a irlas aprendiendo en este pequeño taller. La idea es que siga cada una de las secciones y que también luego realice algunas prácticas que de hecho están aquí a continuación, ¿verdad? Son esas prácticas que vamos a estar trabajando. Igualmente esas prácticas no se resuelven acá, pero usted podrá luego consultarlas ya sea con algún tutor o simplemente preguntándonos a nosotros también. No hay ningún problema y puede ser que, ya, y que en algún otro video podamos resolver esa práctica. Muy bien, entonces, como les decía, vamos a comenzar con la sección uno. ¿Qué vamos a lograr con esta sección? Vamos a representar un punto, ¿ok? Vamos a ver cómo es que se representa un punto. Para esto, vamos a observar que a la parte izquierda tenemos una pequeña pizarra y en la parte derecha vamos a tener algunas características acerca del punto, que es lo que vamos a representar, ¿ok? Entonces, se nos dice que podemos representar normalmente un punto con una señal así como un pequeño circulito, ¿verdad? Entonces, algo como esto. Eso es lo que nos dice primeramente. Entonces, cualquiera de estas cosas. Entonces, puede ser la representación gráfica de un punto. Igualmente, en algunos contextos podríamos decir que un punto se puede hacer como una X, o podemos hacer una cruz, o podemos hacer un asterisco, y son puntos, pero nosotros vamos a denotarlo con este tipo de representación gráfica, con este que tenemos acá, con estos cuatro que hemos mostrado, ¿ok? Entonces, es por convenio la forma en que vamos a representarlo gráficamente. Ahora, dice que consiste en el convenio matemático de darle un nombre del alfabeto español a los puntos. Y es así. Ok, entonces siempre que nosotros tengamos un punto geométrico, vamos a denotarlo con un nombre. Entonces, en algunos ejercicios ya nos dan el nombre y lo van a representar con una letra mayúscula del alfabeto español. Por ejemplo, podría yo colocar un punto por acá y yo les diría, ese punto se llama P. Entonces sería P mayúscula. O puedo poner otro punto por acá y puedo decir que ese punto se llama M y le pongo M mayúscula. Si yo pongo un punto por acá y le llamo, por ejemplo, J y pongo esta J, ese tipo de representación o de denotación estaría incorrecto porque no es una letra mayúscula y el convenio que vamos a tener es que vamos a representarlos con letras mayúsculas, ¿ok? Aquí nos dan un ejemplos de un punto llamado A, entonces podemos colocarlo por acá, el punto A. Podemos colocar el punto N, entonces podemos colocarlo por acá. Luego podemos colocar otras letras, como lo hicimos con la P, con la M, cualquiera que sean. Lo importante es recordar que se denotan con letras en mayúsculas. Muy bien. Aquí dice, el punto rojo se llama punto A. Entonces vamos a colocar un punto rojo que se llame punto A. Entonces aquí está el punto rojo y se llama A. Luego dice, el punto verde se llama punto H. Entonces vamos a colocar un punto verde por acá que se llame H. Y luego tenemos otro punto que está en color azul que se llama punto W. Y lo colocamos por acá y ya tenemos los 3 puntos que salen ahí. Más ejemplos. Muy bien. Sección 2. Esta es la segunda parte. Ya aprendimos a cómo denotamos un punto gráficamente, ¿ok? Y cómo lo denotamos con nombre. Ya vimos que es con letras mayúsculas. ¿Qué vamos a hacer en la sección 2? Bueno, en la sección 2 lo que vamos a lograr es ubicar un punto sobre una recta. Muy bien. Ubicación de un punto en una recta. Entenderemos a una recta, no tiene una definición porque es un concepto primitivo, lo que significa que no se define, simplemente podemos tratar de tener una idea implícita de lo que corresponde a una recta y gráficamente podemos trazarla, claro que sí. Entonces, es una rectilínea debidamente escalonada, eso es una recta numérica, ¿verdad? Entonces, si tenemos una recta numérica es porque está escalonada, tiene numeritos que distinguen
prácticamente la longitud de parte de esta recta. Hay una relación entre la posición de un punto sobre prácticamente su nombre. Entonces, vamos a verlo. ¿Qué es lo que significa esto? Supongamos que tenemos, vamos a utilizar, supongamos que tenemos una recta. Entonces, aquí tenemos una rectilínea. La representación de la recta es con una línea, valga la redundancia, rectilínea. Y aparte de eso, tienen en los extremos unas flechitas indicando que se extiende hacia la parte derecha superior infinita y a la parte inferior izquierda infinitamente. Eso es prácticamente lo que indica la recta. Debidamente escalonada, bueno, significa que podemos tener, eh, escribir como prácticamente numeritos en esa recta. Podemos representar por acá el 0 y del 0 hacia la derecha podríamos representar números positivos, como por ejemplo aquí el 1, acá el 2, acá el 3, acá el 4. A la izquierda escribiríamos números negativos, menos 1, menos 2, menos 3 y así respectivamente. Tanto después del 4 hacia arriba tendríamos al 5, al 6 infinitamente. Y del menos 3 hacia abajo tendríamos menos 4, menos 5 y así infinitamente. Ok, eso es una recta debidamente escalonada. Ahora, dice que hay una relación entre un punto que se encuentra sobre esa recta y su posición. Claro, por ejemplo, si yo vengo y coloco un puntito, vamos a poner un puntito acá, eh, acá y vamos a llamarlo punto M. Ese punto M tiene una ubicación con respecto a esa recta. Cabe mencionar que las rectas se les pone nombre en el alfabeto español minúscula. Recordemos que en los puntos son mayúsculas. En las rectas vamos a anotarlas con minúsculas. Por ejemplo, acá llamemos a esa recta recta L. Ok, entonces sobre la recta L tengo al punto M. ¿Cómo escribo esto de manera simbólica? La simbología para representar la pertenencia o que un punto está sobre la recta es esta. Aquí diríamos con este signo que pertenece y este otro signo diríamos que no pertenece. Entonces tenemos el signo de pertenece y tenemos el signo de no pertenece. ¿Cómo decimos que M está sobre L? Diríamos que el punto M pertenece a la recta L. Esta escritura simbólica significaría que el punto pertenece a la recta L, es decir, que el punto está sobre esa recta. De hecho, podríamos decir que ese punto tiene una ubicación 2 con respecto a la recta L. Ahora, ¿qué ocurre si tengo otro punto? Por ejemplo, el punto por acá A. ¿Qué puedo decir yo sobre ese punto A? ¿Se encuentra sobre la recta L o no? Entonces usted me puede decir, no, no se encuentra sobre L porque está afuera. No toca, no la interseca, no hay ninguna relación entre el punto A y L. Claro, ¿verdad? No es un punto que pertenezca a la recta. Entonces, ¿qué símbolo utilizaría? Obviamente este otro, que significa no pertenece. Entonces lo señalamos de la siguiente manera. El punto A no pertenece, este es el símbolo de no pertenece, a la recta L. Eso es lo que significa esta simbología. ¿Ok? Que A no pertenece a L. El otro diría que M pertenece a L. Y no podemos darle una ubicación al punto A con respecto a L porque no se encuentra sobre L. En cambio M sí, M tiene ubicación 2 respecto de L. Si yo pongo otro punto por acá, por ejemplo el punto P, podríamos decir que el punto P se encuentra sobre la recta L y que además de eso tiene una ubicación menos 2. Si pongo por acá un puntito, la coordenada 0, los numeritos esos se llaman coordenadas. Entonces, con coordenadas con respecto a la recta L. Entonces, el punto que se encuentra en la coordenada 0 lo vamos a llamar Q. Entonces, al punto Q que se encuentra sobre L tiene una coordenada 0. Una ubicación, o ubicación también, una ubicación 0 con respecto a L. Y eso es un punto sobre una recta. Podemos tener algunos ejemplos más, como por ejemplo ahí nos dice el punto B se ubica en menos 1 con respecto a L. Claro, ahí lo vemos. Que el punto R se localiza en 0 respecto a la recta L. Y que el punto V se encuentra en la posición 4 o coordenada 4 de la recta L. Ya con esta sección aprendimos a ubicar puntos sobre una recta. Vamos a la sección 3. Vamos a lograr describir o prácticamente caracterizar el plano cartesiano. Y trazar un plano cartesiano también es importante, ¿verdad?
Quizás en algunas habilidades no es necesario aprender a trazarlo, pero si yo sé trazarlo, por lo menos tengo una idea de en qué consiste un plano cartesiano. Ok, entonces, si usted no sabe qué es un plano cartesiano, no se preocupe, ya lo vemos. Vamos a ver. Plano cartesiano. Se determina a partir de dos rectas. Ya vimos que son rectas, ¿verdad? Entonces, observemos por acá que nos dan dos rectas. Una vertical, que es esta. Vertical es como prácticamente de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Esta recta vertical. Y tenemos otra recta horizontal, ¿verdad? Que es esta otra, de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Y la intersección que sea perpendicular entre estas dos rectas, entre la vertical y la horizontal, forman un plano cartesiano. Resulta que a la recta que es vertical le vamos a llamar por nombre recta Y. De hecho, ahí está, pero no se lee muy bien. Ese es el eje Y. Y por acá tenemos al eje X, que son realmente los ejes del plano cartesiano. ¿Ok? Entonces, pero esto todavía no es un plano cartesiano. Por el momento, simplemente es la intersección de dos rectas que se encuentran sobre un plano. Ahora, ¿qué es lo que hace que sea un plano cartesiano? Bueno, que cada una de las rectas esté debidamente escalonada. Resulta que en el punto de intersección donde se da, el punto de intersección significa que donde se tocan esas dos rectas. Es decir, en este punto es donde la recta X, vean que le hemos llamado con letra minúscula porque las rectas se denotan con letra minúscula, y la recta Y, que es minúscula también, se tocan cuando pasa esta por acá y esta por acá. Y en ese puntito vamos a tener una ubicación y esa ubicación va a ser la ubicación 0, tanto para la recta Y como para la recta X. Va a ser la ubicación 0. Ahora, hacia la derecha, sobre el eje X o sobre la recta X, vamos a tener números positivos. Por ejemplo, yo puedo escalonarla 1, por acá puedo poner el 2 y así 3, 4 y hacia la derecha infinito, ¿verdad? 5, 6 y así infinitamente. Hacia la izquierda puedo tener acá el menos 1, por acá el menos 2, por acá el menos 3 y así seguiría infinitamente, menos 4, menos 5 hacia la izquierda. Con respecto al eje Y, que es el vertical, desde el puntito de coordenada 0 hacia arriba, tendríamos los números positivos. Por ejemplo, acá el 1, por acá el 2, luego el 3, 4 y 5. ¿Ok? Infinitamente hacia arriba. 6, 7, 8, infinitamente. Y hacia abajo tendríamos números negativos como menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y infinitamente hacia abajo menos 6, menos 7 y así. ¿Ok? Entonces ahora sí, tenemos un plano cartesiano. La intersección de una recta vertical con una horizontal y cada una de ellas escalonadas. Muy bien. Eso es un plano cartesiano. Se llama plano cartesiano en honor a un matemático Descartes, que fue que prácticamente es el pionero con ese tipo de información. Y por eso es que se llama así. ¿Ok? El plano cartesiano es una cisterna de representación, o un sistema, ¿ven? Sí, un sistema, perdón, de representación que permite interpretar una ubicación a partir de las coordenadas. Claro, ¿para qué es el plano cartesiano, verdad? Porque ya, ok, ya podemos trazarlo. Sé que es una recta vertical o una horizontal. La horizontal se llama X, la vertical se llama Y. Y que cada una de esas está escalonada y que la intersección es la ubicación 0 o la coordenada 0 de ambas rectas. Entonces, pero entonces, ¿para qué nos permite eso? Bueno, ya habíamos aprendido que podíamos colocar un punto sobre una recta. Pero ¿qué ocurre cuando un punto no está sobre una recta? ¿Podemos ubicarlo? Sobre la recta no podemos ubicarlo, pero sí podemos ubicarlo en un plano. Es decir, si yo vengo y coloco un punto por acá y a ese punto le pongo, no sé, se me ocurre poner el punto acá. Y le pongo por nombre punto P. Podríamos decir que P no pertenece a y tampoco P pertenece a X. ¿Verdad? El punto P no pertenece a ninguna de esas dos rectas. Pero podemos ubicarlo. ¿Será que podemos ubicarlo? Entonces, como no está en ninguna de las dos rectas, no podría ubicarlo respecto a esas rectas. Pero sí podemos ubicarlo respecto al plano. Y eso es lo que vamos a aprender en la siguiente sesión. Pero antes, es importante que sepamos de qué se trata la ubicación en un plano, ¿ok? Entonces, para eso, vamos a prácticamente entender
que las coordenadas, cuando hablamos de coordenadas, recuerden que yo mencioné la palabra coordenada en la ubicación sobre una recta. Las coordenadas es una ubicación. Debemos entender la ubicación en un plano como un par ordenado. Como tenemos una recta vertical y una horizontal, vamos a trazarla. Vamos a poner aquí una recta vertical, llamámosle recta Y, eje Y, y por acá una recta horizontal llamada recta X, debidamente escalonada, ¿verdad? Supongamos que ahí ya está enumerada tanto la X como la Y, y supongamos que queremos colocar un punto por acá. Entonces, este punto que sí pertenece, llámale punto Q, el punto Q sí pertenece a la recta X, pero Q no pertenece a Y. ¿Cómo ubico ese punto? Bueno, cuando ya tenemos que hacer una ubicación, ya no es respecto a X, sino una ubicación con respecto al plano cartesiano, entonces voy a tener una ubicación que se llama par ordenado. El par ordenado es prácticamente un paréntesis con dos componentes, un primer componente por acá y un segundo componente por acá. El primer componente va a ser un número o elemento que esté relacionado con la recta X. El segundo componente va a ser un número que esté relacionado con Y. Entonces, lo que voy a hacer yo siempre para poder saber la ubicación es observar dónde está el punto y darle la característica con respecto primeramente a la recta X y luego con respecto a la recta Y. Por ejemplo, vamos a quitar esto por acá y vamos a escalonar esto. Aquí el 1, por acá el 2, por acá el 3, por acá el 4 y así. Por acá el menos 1, por acá el menos 2, menos 3. Por acá 1, 2 y 3. Menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. ¿Ok? Ahí lo tenemos escalonado. Ahora, por ejemplo, si yo coloco este punto, vamos a cambiarlo de color para que usted lo vea bien. Coloco este punto y le pongo punto Q. Ese punto Q se encuentra sobre el eje X, sobre la recta X horizontal. Y tiene ubicación 2 con respecto a X. Pero con respecto al plano cartesiano, ¿cuál es la ubicación de este punto? Entonces, recordemos que es un par ordenado. La ubicación va a ser un par ordenado. Entonces yo digo, ok, va a ser este par ordenado. Es un par porque son dos ubicaciones prácticamente, donde la primera ubicación, el primer componente, responde a X. Entonces yo me pregunto, ¿dónde se encuentra ese punto Q con respecto a X? Y usted me dirá, ok, con respecto a X se encuentra en la ubicación 2. Claro, entonces el primer componente es con respecto a X y pongo un 2. Y luego me pregunto, con respecto a Y, ¿dónde se ubica? Entonces usted dice, no se ubica en ningún lado, porque no está sobre Y, está fuera de Y. Entonces, lo que vamos a hacer para saber cuál es la ubicación con respecto a Y es, tomo este punto y me dirijo hacia el eje X de forma paralela, perdón, me dirijo hacia el eje Y de forma paralela con el eje X, entonces es decir, horizontal. De forma horizontal me dirijo hacia Y y observo cuando me voy de forma horizontal que en esta parte de acá la ubicación de intersección es 0. Entonces quiere decir que con respecto a Y tiene una ubicación 0. ¿Ok? Para que le quede más claro vamos a usar otro ejemplo. Voy a colocar, vamos a ver, un punto por acá y le llamaré punto N. Entonces, por ejemplo, podríamos establecer que con respecto a X, ¿verdad? Primero es un par ordenado, recordemos que hay un par ordenado, es un paréntesis con dos componentes, un primer componente con respecto a X. Entonces me iré buscando el eje X de forma vertical. Me busco al eje X y me encuentro que la ubicación es menos 2. Aquí sería un menos 2. Y luego con respecto a Y, me voy de forma horizontal hacia el eje Y y me encuentro que la ubicación es un menos 1. Entonces sería menos 2, menos 1. ¿Así de fácil, profe? Sí, así de fácil. Veamos otro ejemplo para que usted lo tenga más claro. Cambiemos de color para que lo veamos de una forma distinta. Usemos el verde. Vamos a ver por acá. Usemos este punto por acá. Y entonces recordemos, llamémosle a ese punto punto M. El punto M es un par ordenado, una ubicación, ¿verdad? Donde el primer componente obedece al eje X. Entonces me voy de forma vertical hacia el eje X y observo que la ubicación es un menos 1. Luego lo hago con respecto a Y, me voy hacia Y
y observo que la ubicación es un -3. Y aquí lo tengo, la ubicación de M sería -1, -3 en un paréntesis. Eso es la ubicación, eso es un par ordenado. Un par ordenado es prácticamente la ubicación con respecto a X primeramente y luego con respecto a Y. Em, bueno, importante, esas características que menciona acá al lado derecho. Si usted gusta puede poner en pausa el video y leerlas, que también son importantes. Muy bien, en la sección 3 era simplemente saber lo del plano cartesiano. Nos adelantamos un poquito prácticamente con la representación de un punto sobre el plano cartesiano. Ya lo hicimos, ya lo representamos. Pero aquí vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos hecho. Bien, observemos lo siguiente. Tenemos un eje X y un eje Y, de forma perpendiculares ambos, es decir, se intersecan y forman un ángulo recto. Eso lo veremos después, no se preocupen, se verá en otro tema. Por el momento, observe que es un plano cartesiano porque son una recta vertical y una horizontal. Y se intersecan. Entonces, por acá, ese es el eje Y y ese es el eje X. Observemos que nos han dado un punto por acá. Este punto de acá. Un punto llamado punto A. El punto A tiene una coordenada, una ubicación. X1, Y1. Claro, porque observe que con respecto a X me voy de forma vertical. Primero con respecto a X. Y observo que está una ubicación X1. Y luego con respecto a Y de forma horizontal. Y observo que su ubicación es Y1 con respecto a Y. Y listo, ¿verdad? Ese sería el puntito. ¿Qué ocurre si vengo y coloco otro punto por acá? Este punto de acá. Y le llamo punto B. Claro, ese punto va a tener un par ordenado, una ubicación. Una ubicación con respecto a X y con respecto a Y también. Entonces, vamos, veamos acá. Con respecto a X, el punto se encuentra prácticamente sobre el eje X. Entonces, ¿y cuál es la ubicación? Sobre la recta Y. Perdón, sobre la recta X. Su ubicación sería X2. X sub 2. Y luego, con respecto a Y, entonces me dirijo horizontalmente hacia el eje Y. Y observo que la coordenada cuando llego al eje Y es la coordenada 0. Entonces, por lo tanto, aquí sería B se encuentra ubicado en X sub 2, 0. Eso de X sub 2 y X sub 1 simplemente son letras, ¿verdad? Que pueden representar números, claro. Aquí está representado así simplemente para indicar que podría ser cualquier número el que nos encontremos en ese plano cartesiano. Muy bien, ¿ahora qué? Sección 5. Ubiquemos puntos en el plano. Ya lo hemos hecho, claro, pero ahora veámoslo un poquito más base. Debemos tener presente que podríamos tener un plano cartesiano donde los ejes están escalonados de uno en uno, o estén dos en dos, o tres en tres, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Vamos a hacer un ejemplo de las rectas que estén escalonadas de uno en uno. Entonces vamos a tener acá al eje Y nuevamente, por acá al eje X, horizontal recuerden que siempre es X, vertical siempre Y. Esta es la intersección, entonces aquí sería la coordenada 0. Por acá colocamos el 1, por acá colocamos el 2, por acá el 3 y por acá el 4. Entonces hacia abajo serían negativos, -1, -2, -3 y -4, infinitamente hacia abajo. Luego hacia la derecha, 1, 2, 3, 4, 5 y ahí sigue. Hacia la izquierda negativos, -1, -2, -3, -4. Y sigue, ¿verdad? Sigue, infinitamente. Muy bien. ¿Ahora qué con esto? Bueno, queremos ver ejemplos donde pongamos puntos y lo ubiquemos. Por ejemplo, entonces, si yo coloco un punto, vamos a cambiar de color nuevamente. Coloquemos tal vez este color. Coloquemos un punto por acá y llamémosle a ese punto W. Ese punto W tiene que tener una ubicación. Claro, ¿verdad? Una ubicación en el plano. Un par ordenado, un paréntesis con dos componentes. Un primer componente que obedece respecto a X. Entonces, si el punto W está ahí, yo me iré de forma vertical hacia el eje X y me fijaré cuál es la ubicación que tiene. Entonces, vea que la ubicación, cuando llego al eje X, la ubicación es 0. Entonces, aquí sería un 0. Ahora, con respecto a Y, mira, si ese punto W se encuentra sobre Y.
Entonces, ¿dónde está ubicado? En la ubicación 3 respecto de Y. Entonces sería un 3 por acá. ¿Verdad? No se mueve a ningún lado, simplemente está en 3. Esa sería la ubicación de W. Hagamos otro ejemplo. Si tengo un puntito tal vez por acá, y a ese punto vamos a ponerle ñ. Ñ va a tener también un par ordenado. Entonces, con respecto a X, me voy verticalmente hacia X y veo que su ubicación sería un 2 positivo. Recuerden que primeramente respecto de X, luego respecto de Y. Respecto de Y me iría horizontalmente buscando al eje Y y encuentro que su ubicación sería un -1, entonces sería aquí -1. Observen entonces que la ubicación de ñ sería 2, -1. Importante, cuando hablamos de ubicación, esto no representa un número, es decir, eso no es que signifique que tengo el número 0,3, no, es ubicación 0 con respecto a X, ubicación 3 con respecto a Y. ¿Ok? Son ubicaciones. Es decir, un par ordenado es prácticamente una relación que nos permite ubicar un punto en el plano. Igualmente este otro, ¿verdad? No sería 2, -1 en número. De hecho, ni existiría esa notación. Es más bien la ubicación. Ubicación con respecto a X y a Y. 2, -1. La ubicación de Y. Y así respectivamente podríamos hacer más ejemplos, ¿verdad? Quizás si yo vengo y le digo, ubica un punto que tenga estas coordenadas. Digamos que a usted más bien le dice, tome el punto P. P tiene coordenadas menos 4, menos 4,2. ¿Ok? Tenemos que ubicarlo en ese plano. Me dan el punto, yo tengo que ubicarlo. Entonces me fijo, el primer componente es con respecto a X, el segundo con respecto a Y. Entonces ubico al -4 con respecto a X. El -4 con respecto a X está acá. Luego el 2 con respecto a Y. Aquí se encuentra el 2 con respecto a Y. Entonces, donde prácticamente se intersequen esos dos componentes, ahí se tiene que encontrar el punto P. Entonces, más o menos por acá, por acá. Y aquí, específicamente en este punto, acá, se encontraría el punto P. ¿Verdad? Porque con respecto a X sería -4 y con respecto a Y sería 2 positivo. Entonces, menos 4,2 sería la ubicación del punto P. Y ya lo pudimos ahí poner en la representación gráfica. Muy bien, una vez ya entendimos esta idea de ubicar los puntos, vamos a pasar. Bueno, aquí podríamos hacer un ejemplo dice, una escala de 3 en 3. Claro, sí, antes de pasar a hacer alguna práctica, es elemental que veamos ese caso particular. Entonces, por ejemplo, tenemos acá el eje Y, acá el eje X, y tenemos una escala de 3 en 3, es decir, aquí tengo 3, aquí, siempre la intersección sigue siendo 0, 3, aquí 6, porque va en 3 en 3, aquí 9, aquí 12, aquí 15, y respectivamente así en 3 en 3. Por acá la escala 3, acá 6, infinitamente hacia arriba en 3 en 3. Luego aquí menos 3, menos 6, menos 9, menos 12 y así respectivamente. Hacia la izquierda también, menos 3, menos 6, y ahí lo tenemos. Por ejemplo, entonces, si tenemos un plano cartesiano donde las escalas estén en 3 en 3, entonces, claro, también podemos ubicar esto, puntos en el plano. ¿Cómo ubicamos? Bueno, vamos a ubicar un puntito. Ubiquemos a este punto que se encuentre por aquí. Y llamémosle a ese punto L. El punto L tiene coordenadas, obviamente, una ubicación. Paréntesis, un par ordenado. El primer componente con respecto a X. Entonces me dirijo de forma vertical hacia el eje X. Y encuentro que su ubicación sería 6 positivo. Y luego me voy hacia el eje Y de forma horizontal y encuentro que su ubicación sería 6 positivo también. 6,6 sería la ubicación de L. Otro ejemplo. Hagamos otro. Vamos a ver. Coloquemos el punto S por acá. Y llamémosle punto B. Entonces el punto B, con respecto a X, bueno, hagamos el par ordenado. Con respecto a X me voy de forma vertical y observo que de forma vertical tengo un -3.
Aquí sería menos 3, de forma horizontal para Y sería un menos 9. Entonces aquí sería menos 9. Observemos que la ubicación de B sería menos 3, menos 9. Y así respectivamente. Entonces no cambia nada, simplemente es la ubicación tal como la hemos aprendido y listo. Ahora, ojo con esto. ¿Qué pasa si yo coloco, y eso es importantísimo, voy a ponerlo en rojo para que sea elemental esto que voy a decir? Pongo por acá un punto que se encuentra en la pura intersección de las dos rectas, de Y y de X. Este punto, vamos a llamarle punto O. O también tiene un par ordenado. La primera ubicación con respecto a X. ¿Dónde se encuentra el punto O con respecto a X? Bueno, en la coordenada 0, entonces con respecto a X está en 0. No se mueve, está sobre X en 0. Y sobre Y tampoco se mueve, está sobre Y en 0. Entonces sería 0,0. El punto de intersección de los dos ejes tiene ubicación 0,0. Y de hecho, este punto se llama punto origen. Punto origen. Que es donde se da prácticamente la intersección de los dos ejes del plano cartesiano. La ubicación 0,0, repito. Va a ser muy importante para temas que estén relacionados con esto. Entonces presten atención que se llama punto en el origen. Bien, como les prometí, y lo prometido es deuda, también vamos a tener una pequeña práctica. Esta no la resolvemos acá, así que por favor cuando esté la práctica, el enunciado, ponga en pausa el video, trate de resolverlo y puede también dejar comentarios de lo que a usted le resultó de esa práctica. Así podemos saber si lo ha logrado. Muy bien. Práctica 1. Habilidad a lograr ubicar puntos dada una recta e identificar la posición de un punto sobre una recta. Vamos a ver. Parte 1 dice: en la recta mostrada a la derecha ubique los siguientes puntos y denótelos con una letra. Entonces vemos que tenemos un punto medio entre las posiciones 4 y 10. ¿Qué significa punto medio? Bueno, el punto medio es un punto que se encuentra a la pura mitad de una distancia. Entonces, ¿cuál es la posición 4? ¿Cuál es la posición 10? Usted verifique y encuentre la posición que está a la pura mitad del punto 4 y el punto 10. Punto en el origen. Lo acabamos de mencionar hace un pequeño instante. Si no lo recuerda, puede retroceder el video y recordar y escuchar qué era el punto en el origen. Muy bien. Que sé que cuando mencionamos el punto en el origen, lo hablábamos en la intersección de los dos ejes en el plano cartesiano, pero está relacionado un poquito cuando se trata solamente de una recta. Punto en la posición menos 4. Entonces usted encuentra dónde se encuentra menos 4 y indica cuál punto se encuentra en esa posición. Y si no, entonces póngale un nombre a ese punto. Punto entre A y D. Cuando decimos un punto que está entre, indicaríamos que sería cualquier punto que se encuentre en medio de A y de D. No importa la ubicación, simplemente que esté en medio de ellos. Bueno, en medio no, entre ellos, ¿verdad? Porque en medio significa que está a la pura mitad y no está en medio, sino entre ellos. Entonces podría estar en cualquier ubicación. Esa es la primera parte de la práctica. Luego tenemos otra pequeña práctica por acá que dice: escriba a la par de cada uno de los siguientes puntos el número real asociado a la posición según la ilustración de la derecha. De ejemplo, tenemos el punto P. Ubicamos, vemos dónde está P y P se encuentra aquí con respecto a esta recta. Y P se encuentra en una ubicación menos 3 con respecto a la recta esta que está en morado. Entonces, aquí colocaría un 3 negativo, ¿verdad? Porque se encuentra en la posición menos 3 con respecto a la recta. Y así puedo hacer con Q, con N, con T, con V y con Z. Esa es la parte 2 de la práctica. Pone pausa y resuelve. Bueno, esa era la práctica número 2. Que habilidades a lograr: ubicar puntos en el plano cartesiano y determinar coordenadas de un punto en el plano cartesiano. Muy bien. En la parte 1 dice, nos dan un plano cartesiano como ese y dice: ubique en el plano los siguientes puntos. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer el punto A. El punto A tiene coordenadas menos 2,4. Recuerden que el primer componente obedece a X y el segundo componente obedece a Y. Menos 2 con respecto a X. Entonces ubico en el eje X, que es recuerden que es el horizontal. Este es X, este es Y. Y con respecto a X, aquí tengo el componente menos 2. No significa que ahí está el punto A. Significa que está relacionado con menos 2 con respecto a X. Y luego ubico al 4 en Y. Y el 4 del 4 de Y se encuentra acá. Luego entonces observo que el 4 se encuentra en la parte de arriba y que el menos 2 se encuentra en la parte de la izquierda. Entonces lo que voy a hacer es como trazar
tratar de unir esas dos coordenadas, ese hacia arriba, el -2 me dirijo hacia arriba y el 4 hacia la izquierda. De forma siempre vertical y horizontal, respectivamente. Entonces, cuando yo logro que se unan prácticamente acá, en esta ubicación sería el punto A, que tiene coordenadas con respecto a X -2 y con respecto a Y4. Así con todos los demás puntos, con B, con C, con H, con K, con L y con M. Voy a hacer uno que tenga coordenada 0 para que ustedes vean cómo es que se hace. Por ejemplo, L. Vamos a ver L. Con respecto a X, L tiene coordenada 0. Con respecto al eje X, tiene coordenada 0. Entonces quiere decir que me interesa este 0 con respecto a X. Y con respecto a Y se encuentra en 9. De hecho, Y en 9 se encuentra muy arriba. Vea que llega hasta 4 este elemento. Por lo tanto, ni siquiera puedo escribir ese punto por ahí. No puedo trazarlo de manera gráfica porque la coordenada 9 con respecto a Y está muy arriba y no está, de hecho, en ese trazo de plano cartesiano. Hagamos otro entonces. Entonces este no se puede trazar. Veamos el punto C, por ejemplo. Y con ese ya dejo que usted haga los demás. C con respecto a X tiene un 4. Entonces me voy al eje X y el 4 está acá. ¿Ok? El 4 se encuentra acá. Y con respecto a Y sería 0. Entonces aquí Y es 0. Entonces, notemos una cosa. Con Y es 0 y con X es 4. Entonces yo digo, ok, ¿de qué manera, a dónde coloco el punto? Entonces, bueno, observe que el puntito, si yo lo coloco acá, se encuentra sobre el eje X y está en 4. Y si me dirijo hacia el eje Y, me tendría que dirigir hacia la izquierda. Y lo que me voy a encontrar es la coordenada 0, que es lo que queremos. Que tengan Y coordenada 0. Entonces quiere decir que el punto C se encuentra prácticamente aquí. Y sus coordenadas serían con respecto a X4 y con respecto a Y0. Notemos que prácticamente cuando un punto tiene segundo componente un 0, el punto prácticamente se ubica sobre el eje X. ¿Ok? Por ejemplo, si a mí me dicen, voy a utilizar otra letra que no está ahí, la letra E. Ubique el punto menos 5,0. Entonces, inmediatamente yo me doy cuenta, mira, el segundo componente es un 0. Entonces, ese punto se ubica sobre el eje X en menos 5. Entonces, el punto sería este, menos 5 con respecto a X. Y sería el punto E con coordenadas menos 5,0. Y si fuera al revés, si más bien el primer componente es un 0, por ejemplo, el punto F, y yo digo 0 con respecto al primer componente y en el segundo componente ponemos 3 positivo. Entonces digo yo inmediatamente, ok, como tiene un 0 como primer componente, ese punto se ubica sobre la recta Y, es decir, la vertical, y se va a ubicar en 3, en la coordenada 3. Entonces ese sería el punto. Sería el punto F con coordenadas 0,3. Y bueno, ahí con eso concluye la explicación y usted puede ubicar el resto de los puntos. Luego acá, más bien, entonces le vamos a dar un plano cartesiano donde hay un montón de puntos por ahí esparcidos. Y de hecho, note que los ejes están escalonados de 5 en 5, no están uno en uno, entonces la ubicación es distinta. Y bueno, ahí lo tenemos todos los puntos y tenemos que más bien colocar la ubicación de cada uno de esos puntos. Por ejemplo, yo voy a hacer el A. Ya lo ubiqué y su representación gráfica está acá. Me voy hacia el eje X para saber cuál es su primer componente. Recuerden que es un par ordenado y el primer componente con respecto a X, segundo con respecto a Y. Me voy con respecto a X por acá. Aquí lo tenemos. Y con respecto a X tenemos menos 20. Entonces aquí escribo menos 20. ¿Ok? Y con respecto a Y, entonces me voy de forma horizontal hacia Y y observo que hay un 30 positivo. Entonces aquí sería 30 positivo, 30 positivo. ¿Cuál es la ubicación de A? Menos 20,30. Y así respectivamente usted tiene que ubicar el resto de los puntos. Ojo con D, ¿verdad? Ojo con D que se encuentra sobre la intersección. Ya habíamos explicado qué pasa cuando está en el puro centro, cuáles serían las coordenadas. De hecho, les adelanto, o les recuerdo más bien, sería el punto origen. El punto origen tiene una ubicación muy peculiar. Muy bien. Práctica 3. Y con esto ya finalizamos prácticamente este mini taller. Habilidad a lograr. Recordar significados y convenios matemáticos.
eso es lo que vamos a hacer con esta práctica 3. Responda, entonces usted va a responder, ¿verdad? Igualmente usted puede mandarnos comentarios de acuerdo a dónde usted vea este mini taller, si lo vio en un curso o si lo vio en alguna red social o en nuestra plataforma web. Entonces usted puede dejarnos un comentario ahí si quiere que sepamos sus respuestas y con mucho gusto podemos echarle un ojo en algún momento. Por ejemplo, responda por acá. ¿Cómo se denota un punto? Entonces usted nos dice con palabras pequeñas. El punto se denota con letras en el alfabeto griego o español o como usted quiera, como usted lo recordó de esta clase, de este taller. ¿Cómo se llama el eje horizontal del plano cartesiano? O sea, ¿es el eje X o el eje Y? ¿Cómo se llama? De hecho, tiene otros nombres, ¿verdad? Que no fueron mencionados en el taller, pero de hecho al eje X se le llama eje de las abscisas y al eje Y se le llama eje de las ordenadas. Muy bien. Tercera pregunta, ¿cómo se llama el eje vertical del plano cartesiano? Siguiente pregunta, en un par ordenado, paréntesis, la primera entrada, es decir, el primer componente, ¿verdad? O sea, esta ubicación de acá, el que va aquí, el elemento que va acá, corresponde a las abscisas o a las ordenadas, es decir, corresponde a X o a Y, ¿verdad? Entonces yo hace un momento mencioné que significaba abscisas, aunque está relacionado con el eje X, de hecho. Entonces, aquí corresponde eso, a X o a Y. ¿Cómo se le llama al punto de intersección de los ejes del plano cartesiano? Es decir, donde se intersecan los ejes del plano cartesiano, ¿cómo se le llama a ese punto? Lo mencionamos varias veces en el taller. De hecho, tiene coordenadas 0,0. Muy bien. Ahora, ¿puede un punto tener dos ubicaciones distintas? Usted diga si sí o si no. ¿Y por qué? Si usted dice, no, no puede tener ubicaciones distintas. Ok, usted lo menciona por qué. O no, solamente puede estar ubicada en un solo punto. Bueno, desde la geometría euclidiana, ¿qué ocurre? Que tal vez usted puede, no fue dicho acá, pero usted puede intuirlo, ¿ok? Muy bien, ahora vamos a ver, el siguiente pregunta dice, ¿puede un punto que se encuentre sobre el eje X tener una coordenada como 2,1? Es decir, necesitamos un punto que se encuentre sobre el eje X, es decir, que pertenezca a la recta X. ¿Será que pueda tener ubicación 2,1? Entonces trate de dibujar un plano cartesiano y ubique el 2,1 para ver si pasa o no pasa. Y por último, ¿puede un punto estar sobre los dos ejes? Usted nos dice si puede estar o no sobre los dos ejes. Un mismo punto, ¿ok? Un mismo punto puede estar sobre los dos ejes, es decir, puede pertenecer a las dos rectas al mismo tiempo. Usted nos indicará si sí o no. Ok, ahora simplemente dejarles un pequeñito mensaje, no te rindas. No te rindas jamás. Si estás cansado o cansada, solo respira un poco y sigue intentándolo. Un pequeño mensajito para cualquier cosa que estés pasando. Recuerda que puedes dar un poquito más de lo que estás dando. Y si necesitas descansar, descansa. Y luego continúas. Muchísimas gracias. Eso fue un pequeño taller, puntos en el plano cartesiano, de parte del profesor José Sánchez. Y un pequeño regalo de parte de la Academia OMA.